Primicia, queridos colombianos, y es que se acaba de emitir un fallo en contra del periódico El Espectador, debido a que están perfilando de forma falsa algunos influencers y asociándolos al gobierno del presidente Petro. Así como también, queridos amigos, vamos a hablar de esta noticia bastante importante para los colombianos, y es que uno de los 7 directivos de Chiquita Brands no se aguantó más y soltó la lengua referente al señor Álvaro Uribe Vélez y dijo unas verdades que muchos de la derecha niegan. También, queridos amigos, vamos a hablar antes de todo esto de otras noticias bastante impactantes y buenas para traer al contexto de los colombianos. Primero que nada, empecemos con la hija del presidente Petro, la señorita Andrea Petro, la cual le canta la tabla a la señora Francia Márquez y le dice sus verdades. Miren, Francia Márquez representa una historia de lucha que honra a nuestra población negra en Colombia, cuya dignidad y resistencia han sido fundamentales en nuestra historia. Este gobierno no ha sido indiferente a esa causa. Por el contrario, ha abierto espacios sin precedentes. Pero el compromiso con la igualdad también implica resultados. Las críticas que hoy recibe la vicepresidenta no son por su color de piel, sino por la falta de gestión en sus funciones. Confundir responsabilidad con racismo debilita la causa que tanto ha costado construir. Óigalo muy bien, porque muy buenas palabras de la hija del presidente Petro referente a la señora Francia Márquez, porque ella cuando salió a hablar, pues salió a hacerse la víctima, pero señora Francia Márquez, los colombianos, usted la están juzgando es porque no dio pie con bola, no dio resultados. Teníamos esperanzas más grandes en usted, pero no dio los resultados necesarios. Y eso ni qué hablar del golpe de estado del señor Álvaro Leiva, en el cual usted ni siquiera habló algo veraz. También, queridos amigos, vamos a poner en contexto de todos ustedes esta publicación del señor Julián Gaona. Vamos a destacarla mucho, porque miren cómo la derecha de este país ya está empezando con sus falsedades debido al buque que se creó en los astilleros de Colombia gracias al presidente Petro, a su gestión, y miren cómo intentan confundir a los colombianos. Dice, qué pena tener que corregirlo. Primero, se llama ARC 24 de julio, es la primera patrulla oceánica colombiana del tipo OPV, Offshore Patrol Vessel, no 20 de julio, como dice su publicación. Este fue un proyecto que venía desde Duque, que Cotecmar hizo con platica de los colombianos. Y miren la tercera parte, no sea tan sapo, tan lambón, marica, hágame el favor, qué decadencia de valores tiene este tipo. Y para los que no sepan, este tipo deja la cara muy abajo del tiempo. Es que este señor es periodista y abogado del tiempo, hágame el favor, y sobre todo un profesor. Miren qué tristeza que en Colombia tengamos profesores como este señor, hablando falsedades. Pero bueno, gracias. También debo decir a uno de mis suscriptores que me envió la respuesta de Grok. Dice lo siguiente, Grok, la inteligencia artificial de Twitter. Hola, la imagen es real y muestra el buque patrullero oceánico ARC 24 de julio de la Armada de Colombia, lanzado el 24 de julio del 2025. Sin embargo, el proyecto no fue liderado por el expresidente Duque. La construcción inició en enero del 2023 bajo el gobierno de Gustavo Petro. Otra vez lo reafirmamos en este canal, queridos amigos, y sobre todo recuerden que yo el día de ayer o anteayer, no recuerdo muy bien, les traje la noticia referente a este buque que se creó gracias a la gestión del presidente Petro. También, queridos amigos, hablemos un poco acerca de la jueza Sandra Heredia y del hostigamiento que ha sufrido, y es que el presidente Petro ejerce protección con sus palabras a la jueza Sandra Heredia. Dice, sientan las y los jueces de Colombia que cualquiera que sea el sentido de sus fallos, contarán con la protección del gobierno democrático. Excelentes palabras del presidente Petro para infundir en la jueza Sandra Heredia y sobre todo pues darle un poco de protección que ella pues lastimosamente no ha tenido en estos días debido a la derecha de este país que la ha estado atacando a toda hora. Y miremos también cómo muchas personas están en contra del perfilamiento que se le hizo. Por ejemplo, acá vemos al señor Miguel Ángel del Río, el abogado, el cual dice,
Esto es infame. Toda mi solidaridad con una funcionaria recta e imparcial. El perfilamiento que yo les había mostrado el día de ayer, que le hicieron la revista Semana a la jueza Sandra Heredia. El pensamiento que tenemos todos los colombianos. Es increíble lo que ha hecho esta revista referente a la jueza Sandra Heredia, un total atropello a su privacidad. Ahora sí, queridos amigos, vamos a empezar con las noticias fuertes del día de hoy. Primero que nada, pues hablaremos de este fallo en contra del espectador. Miren lo que nos dicen acá en el noticiero RTBC. Fallo obliga al espectador a rectificar información sobre supuesta red de influenciadores afines al gobierno. El fallo busca equilibrar la libertad de prensa con el derecho al buen nombre y la honra. Un juzgado de tutela falló parcialmente a favor de 3 de los 11 ciudadanos que demandaron al periódico El Espectador por incluirlos sin sustento probatorio en un polémico reportaje sobre influenciadores digitales supuestamente contratados por el gobierno de Gustavo Petro. Les comento, lo que pasa es que El Espectador publicó una lista con influencers políticos, muchos que analizan la política, así como lo hago yo, pero entonces se tuvieron el atrevimiento de decir que eran pagados por el presidente Petro y sobre todo pues que hacían parte de su nómina. Entonces miren cómo toda esta falsedad está saliendo a la luz y sobre todo el perfilamiento que le hicieron a estos influencers porque pusieron sus nombres con apellidos en ese documento. Entonces esto es algo muy grave porque miremos ya cómo los periódicos de Colombia están traspasando esos límites de la privacidad. Vamos a adelantarnos un poco por acá, la parte de acá abajo que es la que nos interesa y dice: el problema surgió cuando el medio incluyó en su investigación a ciudadanos que no tenían contratos gubernamentales, basándose únicamente en criterios como tener más de 100,000 seguidores en redes sociales y usar símbolos como aguacates y abejas considerados afines al gobierno actual. Hágame el favor. ¿Cómo ven ustedes la tristeza de este país con estos periódicos tan malos? O sea, ¿cómo pueden asociar a las personas que hablan de política con recibir dineros del Estado? Y es que eso hay que decirlo muy claramente ante todos los colombianos. Nosotros, o bueno, en mi caso, que me refiero y hablo de la política, lo hago simplemente porque es mi inclinación. Yo tengo esta inclinación hacia la política, no porque alguien me esté pagando o porque alguien me diga que es lo mejor, no, porque pensamos que esto es lo más idóneo y sobre todo hay que exaltarlo ante los colombianos con información veraz que no hacen los medios de comunicación tradicional. Entonces acá hablan un poco referente a eso, dice impacto viral y amplificación mediática. El artículo alcanzó un gran impacto mediático, logrando 832,600 visualizaciones a través de publicaciones con la etiqueta Política EE. La controversia se amplificó cuando otros medios como Infobae replicaron la información. Las figuras públicas como el periodista Daniel Samper Ospina y la senadora María Fernanda Cabal compartieron el contenido. Los brutos de la derecha en este país compartiendo contenido solamente por seguir difamando a las personas en Colombia, como siempre lo han hecho, lamentablemente. El 7 de abril, El Espectador publicó un artículo de seguimiento titulado Gobierno Petro. Esto dijeron algunas voces sobre la estrategia de influenciadores cercanos, que incluía una tabla de formato Excel categorizada, cuentas de X según su afinidad oficialista, lo que según los demandantes constituyó una exposición indebida que excedía el ejercicio periodístico legítimo. Bueno, acá podemos ver algunas de las especificaciones de la rectificación que debe hacer el espectador. Me imagino que lo irán a hacer de forma pública. Primero que nada, responsabilidad directa del medio, ser realizada por el mismo medio y quien difundió la información original. Equivalencias en visibilidad, tener un despliegue y relevancia equivalentes a los de la nota inicial. Tercero, reconocimiento expreso del error. Reconocer de forma expresa la ausencia de evidencia de contratación estatal por parte de los mencionados. Publicación integral. Publicarse tanto en la versión impresa como digital del diario. Plazo de cumplimiento 5 días siguientes a la notificación del fallo. Óiganlo muy bien, queridos amigos. Acá nos damos de cuenta una vez más la increíble desinformación que ponen los periódicos nacionales
ante los colombianos. Y sobre todo, qué lástima ver que las personas que tengamos inclinaciones hacia cierto punto de vista político seamos difamadas porque no estamos a favor de sus inclinaciones y sesgos políticos. También, queridos amigos, vamos a hablar acerca de esta importante noticia, y es que miren, fue publicada hace muy poco por Noticias 1, donde hablan de uno de los directivos de Chiquita Brands, el cual no se aguantó y abrió la boca referente al señor Álvaro Uribe Vélez. Escuchemos muy bien esta investigación de Canal 1. Uno de los 7 empresarios de la multinacional bananera Chiquita Brands, condenados por financiar a los paramilitares, aseguró en su defensa que había consultado al entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe, para confirmar si las convivir eran legales o no. Aunque los empresarios bananeros vinculados a Chiquita Brands y que fueron condenados por financiar a la Casa Castaño entre 1993 y 2003 han asegurado que son inocentes, la Fiscalía demostró que voluntariamente pagaron 1,7 millones de dólares a la SAUCE a través de las convivir. Ni siquiera pusieron en conocimiento de las autoridades que estaban siendo extorsionadas. En el fallo se menciona que uno de los condenados aseguró que acudió al entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe, en busca de consejo, ya que tenía dudas sobre la legalidad de las convivir, pues había escuchado que participaron en las masacres de Laro, El Salado y La Granja, todas ocurridas en 1997. El doctor Escobar de la Hoz afirmó que Chiquita corporativamente tenía una inquietud sobre la legalidad de los pagos a la convivir, pero que el entonces gobernador Uribe le dijo que estuviera tranquilo, que todo era bajo un esquema de legalidad. En el expediente se menciona también que además de la financiación, los exparamilitares ingresaron armas a Colombia provenientes de Bélgica y enviaron drogas a ese país por el embarcadero de Banadex. No estaba permitido el narcotráfico en los barcos. Al verificar se enteró que era una operación de Mancuso y que por ese cargamento le impusieron una multa de 1.000 millones de pesos. Aunque en contra de 7 de los empresarios, en primera instancia se dictó orden de captura para que paguen las condenas de más de 11 años de prisión, la mayoría ya no vive en Colombia. Históricamente el país ha enfrentado desafíos y obstáculos que impiden que en la práctica se materialicen esas condenas. Bueno, queridos amigos, como pudieron observar, vamos a dejar hasta acá este video del día de hoy y sobre todo miren cómo el señor Uribe tuvo influencia para que le siguieran pasando ese dinero a las AUC, porque Chiquita Brands dice que ellos pues no estaban convencidos del todo si pasarles ese dinero o no a las AUC, pero el señor Álvaro Uribe Vélez, bueno, perdón, acá aclaro algo, no directamente a las AUC, sino a las convivir, que en las cuales pues habían algunos paras. Entonces el señor Álvaro Uribe Vélez le dijo que sí, que era totalmente legal, que no se preocuparan. Miren cómo ya lo están asociando con esta cuestión de Chiquita Brands y el dinero que le pasaban a las AUC. Repito, a las convivir. Entonces, queridos amigos, hasta acá el día de hoy este video. Espero que les haya gustado. Si es así, no olviden suscribirse. Nos vemos y hasta la próxima.